Hola, ¿qué tal? En este vídeo quisiera que hablemos sobre una cuestión que nos parece importante y que nos parece importante porque lleva a errores o nos lleva a equivocaciones. Y esto me parece que es importante tomarlo en consideración porque quisiera en este vídeo hablar sobre la famosa y recurrente distinción que hacemos en el plano político de aquellos o aquellas ideas que decimos pertenecen a la derecha y aquellas que pertenecen a la izquierda. Es decir, dividimos el espectro político en derecha, centro e izquierda. Y pareciera que estas son formas, son maneras de entender el mundo, como he dicho, que se usan mucho y que parecieran útiles para comprender la realidad. Pero quisiéramos mostrar que no es así, que lejos de ayudarnos esta distinción a comprender mejor las cosas, inclusive, ¿por qué no?, a lograr objetivos políticos, sociales y económicos valiosos, hacer una distinción de derecha e izquierda más bien impide que hagamos el bien, que avancemos hacia el bien común. Y esto es lo que quisiera explicar. Bueno, lo primero es preguntarnos de dónde viene esta famosa distinción entre derecha e izquierda. Bueno, esta distinción nos remonta, nos remite a la Francia monárquica de 1789. Sí, el año en que inicia la Revolución Francesa, bajo aquel conocido lema de libertad, igualdad, fraternidad. Bueno, resulta que en aquellos tiempos tan convulsos, en la Asamblea Nacional de Luis XVI, que al final moriría decapitado precisamente allá en París, unos años después, junto con su esposa, la reina María Antonieta. Bueno, resulta que en la Asamblea Nacional de Luis XVI habían dos bandos. A su derecha, el bando monárquico, la nobleza, sí, primordialmente la nobleza, y en todo caso los que estaban a favor de la continuidad y el veto absoluto de Luis XVI, del monarca. Y a la izquierda precisamente estaban los liberales, los que se oponían, digamos, a la continuidad de la monarquía o de todas las prerrogativas de la monarquía francesa y querían más bien la instauración de regímenes populares y democráticos en principio, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, entonces, claro, así se divide originalmente, o ahí nace más bien la distinción entre izquierda y derecha, precisamente en aquellos años tan difíciles y complejos. Claro, si ustedes se imaginan que a la derecha estaban los monárquicos y a la izquierda estaban aquellos que querían implementar los derechos del ciudadano, que querían implementar precisamente regímenes democráticos, bueno, vemos de entrada que esta distinción original ya no nos sirve para comprender el mundo en el que vivimos, porque, claro, difícilmente haya personas que estén abogando por la preservación o por la instauración de la monarquía, ¿verdad? Entonces ya de entrada vemos que esto no sirve. En general, muchísimas personas aceptan o aceptamos la democracia como un medio válido de discernir nuestras dificultades y de ordenar la cosa política, la cosa pública. Bien, entonces ya esto nos remite a una primera dificultad. Por lo tanto, hay que decir, hay que superar esta visión. ¿Por qué? Porque claro, si dividimos el mundo entre izquierda y derecha, también dividimos a las personas entre izquierda y derecha. Y esto nos pierde, nos hace perder de vista lo más importante, que son los valores eternos. Esto es muy importante. No se trata tanto de que este es de izquierda o de que este es de derecha, sino que se trata más que todo de ver precisamente cuáles son sus valores, cuáles son sus perspectivas. Y en todo caso, recordando que la vida en sociedad existe primordialmente no para difundir una ideología, como lo pueden ser las ideologías que hoy diríamos son de izquierda, ¿verdad? Aunque está, como he dicho, esta dicotomía de izquierda-derecha es muy incierta, ¿verdad? Pues se puede aplicar de muchas maneras, por lo tanto no ofrece criterios claros. Claro, entonces puede ser una ideología de izquierda y alguien se quiera suscribir con ella y alguien piensa lo mismo de la derecha, pero en el fondo, claro, no está viendo lo que es realmente importante, que es la bondad y la verdad que pueden existir en sus ideas y también el error que pueden existir
en sus ideas. Entonces nos parece muy importante decir que, claro, la meta de la vida en sociedad no es, por lo tanto, defender una ideología. Y esto es un problema porque hay muchas personas que entran en política, hacen trabajo social y ciudadano, no para defender la verdad, no para buscar el bien común, no para proteger la dignidad humana, sino para defender una ideología. Y aquí es fundamental que recordemos que toda ideología es una visión parcial de la realidad. Las ideologías son visiones incompletas de la realidad. No podemos pretender que las ideologías sean buenas consejeras de la cosa pública, porque las ideologías no nos ofrecen verdades absolutas. Entonces, la búsqueda del bien común, la protección de la dignidad humana son razones fundamentales para que vivamos en sociedad. No así las ideologías, pero las ideologías precisamente tienen esta misión: distraernos de lo que es verdaderamente importante. Entonces, claro, prestar atención a los valores eternos. La búsqueda de la virtud. Recordemos que este es es un valor, es una meta que nos proponen ya, por ejemplo, Aristóteles, y que la Iglesia Católica en su magisterio retoma con muchísima claridad, porque claro, la meta de la persona, del ser humano, es vivir una vida virtuosa. La meta es la virtud. Y en el fondo, las demás realidades, por ejemplo, la política, la economía, entre otras realidades, están sujetas o deben estar supeditadas a lograr la vida virtuosa, no así, como he dicho, la difusión de una determinada ideología. Bien, entonces, claro, de aquí esto lo planteamos inicialmente. Por lo tanto, izquierda y derecha no es un buen clivaje, para usar una terminología compleja de las ciencias políticas o una terminología propia de las ciencias políticas. No es una buena forma de dividir la sociedad, de entender el mundo. Lo otro es que hay que tomar en consideración que tanto el marxismo, que tendemos a asociar con la izquierda, como el liberalismo, ambos son revolucionarios. Ambos comparten, tanto liberalismo como marxismo, aunque esto no se entienda, esto no se tome mucho en consideración en la vida cotidiana, comparten muchísimos elementos en común, y yo quisiera rescatar este. Ambos son revolucionarios, es decir, se revuelven en contra del orden existente, al menos como era el orden existente en antiguo, en donde, como he dicho, pues la meta de la vida en sociedad es la virtud, el bien común y la dignidad humana. Entonces, en realidad, ambas perspectivas, ambos espectros o extremos del espectro ideológico comparten esta misma visión de revolverse contra el orden existente, revolverse contra el orden natural, revolverse contra los valores eternos que, por ejemplo, encarnan los 10 mandamientos. Pero no solo eso, sino que cuando empezamos a pensar el mundo en claves de derecha e izquierda, entonces nos ponen, y esto es fundamental, nos ponen a pelear. Y perdemos de norte lo fundamental. Nos dividimos, nos desunimos. Hacemos posible, a través de nuestras disputas ideológicas, hacemos posible que las élites, que muchas veces ven a los sectores populares, ven a la gente sencilla, muchas veces los ven con desdén, los ven desde una perspectiva de superioridad. Pues bueno, si les ponemos, podríamos pensar así, si les ponemos a pelear por ideologías, los mantenemos entretenidos y los mantenemos distraídos de las verdaderas causas de las dificultades que enfrentamos en la vida cotidiana. No nos enteramos de dónde viene el altísimo costo de vida, de dónde vienen los problemas para conseguir empleo o para preservar empleo. No sabemos de dónde vienen, por ejemplo, los crecientes problemas de salud que vemos que cada vez más se difunden en nuestra sociedad. No podemos discernir bien, por ejemplo, el problema
del continuo endeudamiento en el que estamos, o no entendemos, ¿verdad?, de dónde viene claramente, por ejemplo, el problema ecológico de nuestro tiempo. Entonces, sí, el dividir a las personas entre izquierda y derecha hace que perdamos de vista las causas, el origen de nuestras dificultades y, más importante, hacen más difícil, hacen prácticamente imposible que nos unamos en buscar soluciones. Porque estoy seguro que muchísimas personas que están en bandos opuestos ideológicos de esta forma de entender el espectro político, en realidad tienen muchísimos elementos en común, más de lo que piensan, pero claro, vemos que conforme estas ideologías prevalecen, se radicalizan las posturas y entonces, claro, no hablamos con el otro porque es de izquierda, no hablo con aquel porque es de derecha y entonces, claro, nos mantienen peleados y nos mantienen divididos. En este sentido, por ejemplo, quisiera compartir unas frases de este famoso influencer argentino que se llama Agustín Laje, que claramente se identifica con una perspectiva liberal, que dice él que es de derecha, pero como he dicho, no está claro en realidad qué significa ser de derecha o qué significa ser de izquierda. Eso está sujeto a mucha discusión. Pero dice Laje, ¿por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los zurdos de la izquierda? No es posible. Ellos odian la vida, la libertad y la propiedad, que es una perspectiva totalmente ideológica, es decir, vida, propiedad y libertad son los tres fundamentos de la vida social que da John Locke, cosa contraria, por supuesto, a lo que plantea la doctrina social de la Iglesia. Pero continúa diciendo Laje, ellos son destrucción, caos y empobrecimiento, no son conciudadanos. Y ojo, qué grave, porque claro, para Laje, quien está a la izquierda no es un conciudadano, no es un compañero de camino, no es un ser humano, no es alguien con dignidad y valor, sino que es un enemigo, un enemigo. Y por supuesto, bajo estas categorías será imposible que vivamos en paz, que como sociedad podamos tolerarnos unos a otros, que busquemos, por supuesto, el bien común, porque de entrada el que piensa distinto es mi enemigo. Y esto, por supuesto, es muy grave. Y es una postura que no es compatible bajo la lógica, ciertamente, de la doctrina social de la Iglesia, que nos invita a trabajar juntos a pesar de nuestras diferencias en buscar el bien común, que nos invita a ver en el otro no a un enemigo, sino a criatura de Dios, a un hijo de Dios, alguien con plena dignidad, alguien por quien Cristo murió. En otro lado dice Agustín, bueno, no conviviría con zurdos y una bala de goma que los reprima. Son también declaraciones, claro, no conviviría con zurdos y habla de que es necesario reprimirlos con balas de goma. Bien, estas son declaraciones realizadas en el año 2025. Bien, en todo caso, lo muestro no como una crítica concreta, específica, sino porque precisamente como una muestra de cómo pensar el mundo en estas categorías ideológicas nos hace llegar a conclusiones absurdas y peligrosas. Bien, y lo otro, por supuesto, es que ante esta perspectiva, bueno, vemos cómo, por ejemplo, pensar en estas categorías de izquierda y derecha dividen a los países, separan a las naciones, ¿verdad? Y en este sentido, yo quisiera, por ejemplo, rescatar el ejemplo de Hispanoamérica, ¿verdad? Cómo nos han balcanizado, ¿verdad? Cómo nos han dividido, cómo nos han separado, ¿verdad? Ya no solo como naciones, como países, como repúblicas, ¿verdad? Que antes éramos una sola unidad geográfica, política, religiosa, y cómo nos han separado en una primera instancia, pero además cómo nos siguen separando, nos siguen alejando los unos de los otros precisamente por ideologías, ¿verdad? Y entonces, desde esta categoría, bueno, vemos que em, eh, rechazamos cualquier perspectiva que venga de este presidente, de este país, porque es un país gobernado por un político de derecha o de izquierda. Y creo que está en el mayor interés de nuestros países, países en desarrollo, países pequeños, mucho, por ejemplo, en el caso de Centroamérica. Es evidente que Centroamérica
podría beneficiarse, los centroamericanos podríamos beneficiarnos de actuar cada vez más como un bloque social, económico, político, claro, poco a poco, según se pueda, pero ir avanzando en ese destino. Pero precisamente como hay países que son de izquierda y hay países que son de derecha, entonces, claro, se hace difícil trabajar en conjunto, se hace muy difícil ponernos de acuerdo. Bien, entonces ante este panorama complejo, ¿verdad? En donde nuevamente nos quieren dividir y les interesa mantenernos divididos, y una forma muy concreta de hacerlo es a través de la separación de izquierda y derecha. Bueno, hace falta recordar entonces los valores eternos que encarna cabalmente la doctrina social de la Iglesia. Recordemos que la doctrina social de la Iglesia es la aplicación a las realidades temporales de los valores del Evangelio. Esta doctrina social de la Iglesia se fundamenta primordialmente en los 6 principios universales, algunos de los que ya mencioné. Bien común, dignidad humana, solidaridad, subsidiariedad, destino universal de los bienes y participación. Bien, entonces la solución, señores, está no en sumar a personas a una u otra ideología, sino en exponer y proponer la doctrina social de la Iglesia como camino seguro para que avancemos, para que mejoremos como sociedad, para acercarnos al bien común, que es, como hemos dicho, la meta, la razón de ser de la vida en sociedad. Y en este sentido nos parece muy importante recordar, claro, no entramos en sociedad para volvernos poderosos, no entramos en sociedad para hacernos ricos, para hacernos opulentos, no entramos en sociedad para vivir de manera cada vez más burguesa, aburguesada y cómoda, aunque no necesariamente estas sean cosas malas. Por ejemplo, los bienes materiales, las comodidades no representan en sí un problema, pero la razón de ser de la sociedad no está precisamente en estos elementos, sino que entramos en sociedad porque somos seres sociales, está en nuestra naturaleza, y para alcanzar el bien común, porque el bien común no lo alcanzamos solos. Y es precisamente, por ejemplo, el liberalismo el que hace que nos distanciemos las personas cada vez más las unas de las otras. Y el socialismo, a su vez, por ejemplo, el marxismo, hace que nos veamos ciertamente bajo la lente de la dialéctica, es decir, la oposición, la lucha de clases, ¿verdad? Entonces vemos cómo las ideologías no son buenas consejeras para alcanzar el bien común, fin y razón de ser de la vida en sociedad.